Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con la serie de la representación anatómica de las estructuras que conforman el cráneo y el encéfalo en la tomografía computada. En esta ocasión vamos a hablar de los giros más importantes de una forma muy general, ya que no vamos a hacer un detalle exhaustivo en cada uno de ellos, porque sería un video demasiado denso y también se saldría un poco del objetivo, que es facilitar la interpretación del informe radiológico y tener una mejor comprensión de las imágenes que se relacionan en los diferentes artículos científicos concernientes a las patologías del sistema nervioso central. Seguimos en los cortes axiales en ventana parénquima cerebral y estamos a la altura de la convexidad craneal, es decir, hacia la región más craneal, en donde identificamos adecuadamente el surco central. Recuerden que para la identificación del surco central mencionábamos el signo de la omega invertida para reconocerlo en los cortes axiales como el que estamos viendo en este momento. Por delante entonces del surco central o surco de Rolando tendremos el giro precentral. Recibe este nombre para que lo recuerden fácilmente. Precentral está al surco central. Giro precentral, el cual es un giro en donde están representadas todas las funciones motoras del homúnculo. Por detrás del surco central tenemos el giro poscentral, también un giro en donde se asientan todas las funciones sensitivas del homúnculo. Por delante del giro precentral tenemos un surco denominado surco frontal superior. Ese surco frontal superior es importante reconocerlo para distinguir el giro frontal superior del giro frontal medio. Entonces, resumo hasta aquí lo que llevamos. Tenemos el surco central o surco de Rolando. Por delante del surco central está el giro precentral. Recuerden que en algunos textos pueden encontrar la denominación de circunvoluciones, que también es lo mismo que giro, pero pues para efectos de esta serie estamos utilizando, y también lo utilizo para mis informes radiológicos, el sustantivo giro. Entonces, por debajo del surco central tenemos el giro precentral, el cual corresponde al área motora. Por detrás del surco central tenemos el giro poscentral, en donde está el área sensitiva. Por delante del giro precentral tenemos el surco frontal superior, el cual divide el giro frontal superior del giro medio. Recuerden que ambos hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interhemisférica, que también podemos denominar como surco interlobular. Entonces, el surco central o surco de Rolando nos va a demarcar hacia los cortes más craneales lo que todavía es lóbulo frontal y lo que empieza a ser lóbulo parietal. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar la representación del giro frontal inferior. Recordemos que habíamos visto el giro frontal superior, el giro frontal medio, separados por el surco frontal superior, y aquí aparece el giro frontal inferior. También en esta representación anatómica nos están indicando el giro singular, que para las personas entrenadas en imágenes diagnósticas es fácil reconocerlo en los cortes axiales, pero que prefiero enseñárselos en los cortes sagitales. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar la región de la ínsula, que también tiene unos giros muy cortos en su interior, y también los giros del lóbulo temporal. Empezamos con el giro temporal superior, que sería este que está acá. Seguimos descendiendo con el giro temporal medio, y en la región más caudal de la fosa craneal anterior, el giro temporal inferior. Estos también se visualizan de una forma más clara en los cortes sagitales. En la fosa craneal media hay dos giros importantes que quiero señalarles. El primero es los giros orbitarios, que son muy importantes cuando hay fracturas de las órbitas, y los giros rectos, que hacen parte de las áreas olfatorias y que también son muy importantes desde el punto de vista oncológico y en los pacientes con trauma de la base del cráneo. También a este nivel vamos a encontrar una estructura muy importante, que es el hipocampo.
En tomografía vamos a poder reconocer algunas estructuras de él. Una de ellas, que es muy importante, es el uncus del hipocampo o el gancho del hipocampo, también denominado así, y que es un referente anatómico para definir las herniaciones uncales. Para que lo recuerden, el uncus del hipocampo delimitan los bordes laterales de la cisterna supracelar. Cuando la cisterna supracelar está obliterada es porque existe una herniación uncal. También el uncus del hipocampo es importante desde el punto de vista de la atrofia cerebral en algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, ya que la distancia entre los uncos hipocampales se correlaciona con el grado de severidad de dicha enfermedad. También podemos ver representado el giro parahipocampal por detrás del uncus y hacia posterior. Ya a nivel del lóbulo occipital vamos a encontrar el surco calcarino y el surco occipital transverso, que van a marcar los límites naturales del lóbulo occipital, el cual, como probablemente ya saben, está dedicado al área visual. Ahora, como les decía, en los cortes sagitales podemos ver representado de una forma más clara el giro del cíngulo o el giro singular que está por encima del cuerpo calloso. También en los cortes sagitales podemos apreciar de una forma más evidente el surco parieto-occipital, que va a demarcar los límites entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Esta primera parte del lóbulo occipital, comprendida entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino, se denomina la cuña. Y les decía también que en los cortes sagitales podemos apreciar de una forma más sencilla la diferenciación entre los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior, separados de los lóbulos frontales y parietales por la cisura lateral o cisura de Sylvius. Bueno, hasta aquí este video, espero que haya sido de utilidad. Estaré atento a preguntas, dudas, inquietudes o sugerencias. En el próximo video hablaremos de la sustancia blanca. No olviden suscribirse al canal y darnos un like si les ha parecido interesante este video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.